Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí. Bendito Padre, gracias por este tiempo que has puesto a disposición para proclamar tu palabra, Señor, para exaltar tu palabra, para confiar en tu palabra, Señor, porque si no es por tu palabra, ¿qué sería de nosotros sin conocerte? Te agradecemos por habernos elegido, por habernos puesto en este camino, Señor, porque sabemos que tú te glorias en nosotros, que la gloria de nosotros nada es, pero que siempre, siempre, Señor, tú estás al pendiente y nos estás ayudando, nos estás esforzando para que sigamos con este ministerio. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos otra vez aquí. Mi esposa les ofrece una disculpa, todavía sigue un poquito malita de su garganta. Bueno, ya está saliendo, pero dice que quiere estar bien el día de mañana para poder continuar con la lectura. Vamos a comenzar. Antes que nada, quiero agradecer por este medio, quiero agradecer al grupo, a los administradores del grupo Una Esperanza en Vida con Jesucristo, porque nos enviaron una felicitación por proclamar diariamente la palabra de Dios, de que diariamente subimos un versículo bíblico a los grupos de Facebook y diariamente subimos el plan de lectura. Entonces, recuerden, personalmente les agradecemos la felicitación, pero sí les hacemos el comentario que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, que nos eligió para esto, y que todo lo que hacemos sea para la gloria de Él. Vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura de la reflexión que hace nuestro hermano Ray y que nos manda diariamente. En esta ocasión el versículo del día fue del libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, versículo 13, que dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Ay, me faltó una N. Bueno, dice la reflexión: esta profecía del día de hoy, en comunión contigo, Padre del cielo, es para todos, porque contra ti hemos pecado. Todo te pertenece y así nos llevas a escudriñar en nosotros cómo somos con los que nos rodean y que es nuestra tarea diaria practicar el arrepentimiento genuino haciendo el bien siempre. La mansedumbre, que es buscar la paz en cada acción, con humildad hacer la voluntad de Dios, obedecer y poner por obra sus mandamientos. Solo así nos libraremos de la ansiedad de estar fuera de tus caminos, y el ejemplo que tenemos de arrepentimiento se escribe así en tu palabra. Perdón, Señor, su pecado. De otro modo, si tú no perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. No quiero hacer carrera con mi pueblo. Por eso Jesús, su Hijo amado, busca discípulos para proclamar la salvación, y nos toca decirle: heme aquí. ¡Wow! Esto está increíble. De hecho, él pone ahí entre líneas un versículo, y sí hubo un personaje que dijo: bórrame del libro de tu vida. Lo vamos a leer más adelante, no los voy a spoilear, y nos da un ejemplo de cómo no solamente es leer el versículo diario, digo, es mucho provecho, es mucha bendición estar leyendo diariamente la palabra, pero como él bien lo dice, hay que ponerla por obra. Y aquí en 3 sencillos pasos nos dice cómo hacerlo: con arrepentimiento genuino, haciendo el bien siempre; con mansedumbre, que es buscar la paz en cada acción; y con humildad, hacer la voluntad de Dios. Híjole, muchas veces nos preguntamos: ¿y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Obedecer su palabra. Ya, ahí está, obedecer su palabra. Y ya ahí ya estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 39 del libro de Génesis. Pongan mucha atención en este capítulo. Al final hacemos un comentario, al final de la lectura. Capítulo 39 del libro de Génesis, escrito está: José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, pero el Señor estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Capítulo 40 del libro de Génesis, escrito está. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención a mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Ay, perdón, me eché un traguito de café. Bueno,
Miren, acabamos de leer en el capítulo Génesis de 39. Pongan especial atención en el versículo 12. Ajá. Vean la situación en la que estaba José. José era muy leal. Él era muy leal porque la esposa de Faraón se le ofrecía. Y José, que era el segundo al mando en la casa, todos los sirvientes le rendían cuentas a él. Él se encargaba de las cosas de Faraón. Él hacía todo. El Faraón nomás estiraba la manita para que José le diera el dinero o las ganancias de su casa. Y la mujer dice la palabra que José era de hermoso semblante, de buen aspecto. Y pues la mujer se prendió de José. Entonces prácticamente la mujer lo iba a violar cuando agarró a José y lo quiso meter a su cama desnudo. ¿Qué hizo José? Dice el versículo 12, que dejando sus ropas ahí, huyó y salió. Así dice, huyó y salió. Miren, hace un par de años, nosotros teníamos un ministerio de liberación de las adicciones por medio de la palabra de Dios. Estuvimos cerca de 4 años en un lugar donde a los cuates que anexaban ahí se les predicaba la palabra de Dios, y gloria a Dios, muchos de ellos recibieron al Señor. De hecho, 2 de ellos ya fallecieron a consecuencia de los abusos que cometieron en su cuerpo, pero bien apegaditos al Señor, bien apegaditos al Señor. Ajá. De hecho, uno de ellos ya estaba estudiando un instituto bíblico cuando de repente el cáncer se lo llevó rapidísimamente. Otro, por las consecuencias de su adicción, falleció, pero también ya estaba bien alineado con el Señor. Y tenemos otro, gloria a Dios, Víctor, donde quiera que estés, que Dios te bendiga. Él también está muy preparándose para su ministerio al que ha sido llamado. Él ha sido llamado a ser un evangelista. Ajá, entonces ellos les dimos una clase acerca de cómo escapar de la tentación, de cómo escapar del pecado. Es bien fácil, y nosotros ahí andamos sufriendo de que, ay, es que el pecado, ay, es que la carne. Aquí está la respuesta. Cuando a ti se te presenta el pecado, se te presenta la tentación, bueno, a ti y a mí, cuando se nos presente el pecado, la tentación, así que se nos para enfrente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuerda lo que hizo José. Sal huyendo, sal huyendo. A estos muchachos yo les decía, mira, si tú después de que estás aquí cierto tiempo internado, tu cuerpo ya se liberó de las adicciones, ya no necesitas sustancias para que te sientas bien. ¿Qué es lo que pasa cuando regresas con tus amigos a tu casa? Lo primero que hacen tus supuestos amigos es ofrecerte otra vez las sustancias que te ocasionan adicción. Ahí tú tienes que reaccionar en 10 segundos, en 5 segundos y pensar, bueno, por consumir estas cosas, me pasó esto y esto. ¿Qué es la decisión que tengo que tomar ahorita? Darme la vuelta e irme. Si tú te quedas más de 10 segundos parado frente al pecado, parado frente a la tentación, nos va a ganar. Nos va a ganar. Y esto se aplica a cualquier tipo de pecado. Vemos por ahí, conocemos varones que empiezan a ver cosas indebidas en su celular, empiezan a ver cosas indebidas en la computadora, o que le salen en sus grupos de Facebook, y díganme si no es cierto. En sus grupos de Facebook, nosotros que tenemos puras cosas relacionadas con Dios, de repente nos llegan hasta invitaciones de mujeres pues un poco acaloradas, porque llegan invitaciones así de mujeres muy, muy vaporosas, o de páginas así que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Si nosotros le damos clic nada más para ver qué es, aguas, porque estás cediendo al pecado, estás cediendo a la tentación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pasarlo de largo y cancelar ese grupo, cancelar esa página. Eso es todo. ¿Qué te cuesta? Es un clic, es darle cerrar, anular la historia, anular la página, ¿cómo se llama? Bloquearla. ¿Para qué? Para que no te esté tentando. El diablo sabe muy bien de qué pie cojeamos, sabe muy bien. Hay unos a los que las mujeres los hacen perder los estribos, hay otros a los que el alcohol los hace perder los estribos, hay otros que, en fin, cada uno debe de saber cuál es su punto débil. Entonces, cuando el diablo te pone la tentación y el pecado, así te lo pone enfrente de ti,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir huyendo, como hizo José. José no se quedó, espérame, no, dame mi ropa, no, espérate, porque estamos haciendo mal, no, espérate, ¿por qué? Porque podía haber caído en tentación. ¿Qué fue lo que hizo José? Salir huyendo. Así es como debemos de nosotros confrontar el pecado. Cuando nosotros tengamos la tentación o el pecado ahí en nuestras narices, como decimos acá en México, ¿qué tenemos que hacer? Salir huyendo. Ni siquiera tenemos que pensar en que le voy a predicar, lo voy a convencer, voy a hacer. No, no, no. Sal huyendo en ese momento porque el pecado se está parando enfrente de ti. Cuando eres un cristiano maduro, pues sabes que inclusive puedes voltear la situación, pero cuando eres un cristiano que está creciendo en el camino de la santidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salir huyendo. De hecho, hasta los cristianos maduros, por supuesto, conocemos pastores que han abandonado a su familia por mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando se te presenta el pecado así enfrente de ti? Sal huyendo, no te quedes a meditar de que qué pasará o qué dirán de mí o qué hago, no, sal huyendo, quítate esa tentación de enfrente, quítate ese pecado de enfrente, sal huyendo. Si algún compañero dejó su cartera, dejó su billete en la mesa y tú lo ves, inclusive a veces andas necesitado, mejor agarra el billete y toma, este se te cayó, o lo dejas ahí y te vas. El chiste es que no caigas en la tentación. Ajá, eso es, como te digo, el enemigo, el acusador va a utilizar eso para acusarte. Ajá, porque va a decir, no, que muy santo, míralo, le puse lo que le gusta a su carne enfrente y ni 3 segundos tardó en caer. Por eso es muy importante que recordemos qué es lo que hizo José, salir huyendo. De hecho, conocemos a José por las películas que se han hecho de él, que lo ponen como José el soñador, cuando de verdad José debería de ser José el administrador, ¿no? Porque en cualquier instituto bíblico, la figura de José, el personaje de José, se los van a poner como un administrador. De hecho, las clases de mayordomía están basadas en la vida de José. ¿Por qué? Porque fue un mayordomo, fue un administrador totalmente fiel a lo que le dijo el Señor. Y vemos ahí en el capítulo 40 que José dice, olvídense de que se interpretó bien o no interpretó bien los sueños, o a quién se los dio, o por qué se los dio. Es muy importante ver que José, ¿qué es lo que dice? No es de Dios las interpretaciones. Ahí está la clave también. O sea, cuando ustedes tienen un sueño así con el que les causa pesar, les causa angustia, en vez de andarle preguntando ahí a los agoreros, a los adivinos, a los medium, a los de las cartas, oye, es que fíjate que soñé esto, tú sabrás qué significa, cada quien les va a dar un significado diferente. ¿Por qué no mejor cuando tenemos un sueño, es mejor preguntarle a Dios, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me estás queriendo mostrar? José lo dijo claramente. No son de Dios las interpretaciones. Ahí es cuando nosotros podemos ver en quién está la confianza de cada uno de nosotros, si en los hombres o si en Dios. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, y escrito está: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¡Wow! Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, los endecharon y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aye sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vengan a mí y descansen. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Guau! ¡Ay! Me equivoqué, perdón. ¡Guau! Palabras impresionantes de Jesús. Aquí, cuando Juan le manda a preguntar a Jesucristo si él era el Mesías que habían de esperar, el Señor le contesta con lo que dice de él el profeta Isaías. Y cuando a sus discípulos les explica quién es Juan, cuando le dice la voz que se levanta sobre tu faz, ¿cómo dice? Perdón, ¿cómo dice el versículo? Acá está. Ah, sí, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahí también tenemos que ver que el Señor Jesús está citando a otro profeta del Antiguo Testamento. A mí me encanta no decirles porque así se preocupan ustedes por ver de qué profeta está hablando. Pero mi esposa me dice, diles, ok, él está citando palabras del profeta Malaquías. Entonces vayan y consúltelo para que vean. Otra de las cosas que podemos ver aquí es que la palabra de Dios dice claramente, en el versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya. Yo no soy partidario del cesacionismo. ¿Por qué? Porque los milagros siguen ocurriendo, porque Dios es soberano. Yo comprendo un poco la soberanía de Dios, que Él hace como a Él le place y cuando le place. O sea, no es de que nosotros lo condicionemos. Eso de andar, yo decreto, yo declaro, yo arrebato, ni siquiera es bíblico, ¿no? Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque entonces estamos condicionando a Dios como queriéndole dar órdenes, ¿no? De hecho, yo quisiera ver que alguien le arrebatara algo a Dios para ver cómo le va. No, no. Aquí dice claramente y en palabras de Jesucristo, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya, se acabó. No le busquemos más. Si nosotros queremos conocer profecía, pues aquí está la única profecía que necesitamos para nuestra vida. Aquí está escrita toda la profecía que necesitamos para nuestra vida. Yo no sé por qué nos afanamos en andar queriendo que nos profeticen cosas, cuando la única profecía que necesitamos es la profecía que el Señor Jesucristo nos da, que la profecía que nos da la palabra de Dios. No entiendo muchas veces por qué esa necesidad de recibir profecía, y mucho menos entiendo a las personas a las que les encanta andar poniéndose nombres. Es que yo soy apóstol, es que yo soy superapóstol, es que yo soy profeta, es que yo soy evangelista, es que yo soy pastor, es que yo soy maestro. Si de verdad
ellos que dicen eso leyeran bien en su contexto la palabra de Dios, Jesucristo dice: no le llames a nadie maestro, porque solamente un maestro hay. Si leyéramos la palabra de Dios, veríamos que el único pastor verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros solamente seríamos copastores, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que se dicen profetas, la profecía ya la tenemos aquí en la Biblia. ¿Cómo nos encanta que nos estén diciendo: vi visiones de que te va a ir bien, de que vas a recibir lo mejor, de que el mundo se va a acabar? ¿Cuántos profetas conocemos que han profetizado el fin del mundo y aquí seguimos? ¿Por qué? Porque nadie condiciona a Dios. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus momentos, Dios es soberano y hace cuando Él le place. Entonces, aguas, aguas con aquellos que les encanta andar oyendo a profetas, porque ni siquiera son profetas. No saben ustedes cómo me causa desagrado el hecho de que he oído a dos pastores de que ya se abrió una escuela de profetas. Eso es aberrante, eso es herejía. Esperemos que Dios les dé oportunidad de arrepentirse, porque lo único que le están haciendo es sacarle dinero a la gente. No hay escuela de profetas, no hay profetas, hay profecía. El Señor puede darnos profecía, pero ya no la da como un don, ya se la da a quien Él le place. Inclusive hemos visto en la palabra de Dios que hay personas que ni siquiera creían en Dios y dieron profecía. Conocemos en la historia personas que emitieron profecía y ni siquiera eran seguidores de Jesucristo. Por eso el Señor se la puede dar a quien Él quiera, a quien Él quiera. Él es soberano, Él es majestuoso, Él es Rey de Reyes, y no le va a dar solamente: es que yo soy profeta, ¿no? Yo les traigo profecía. No, 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 no. Yo soy un apóstol, superapóstol. Después van a querer que les llamen patriarcas. No, patriarcas ya hay, creo que ya hay por ahí un tarado que se cree patriarca, ¿no? A lo mejor ya después van a querer ser arcángeles. Eso es una tontería. El andar poniéndonos nombres, el andar poniéndonos títulos, en realidad es algo que no está bien. En el sentido técnico, todos somos apóstoles porque todos llevamos la palabra de Dios. En el sentido técnico, todos somos profetas cuando leemos la palabra de Dios y se la compartimos al mundo. Eso es lo que significa la palabra profecía, leer la palabra de Dios, no andar adivinando el futuro, no andar adivinando el presente. Que en el nuevo, ahora que empezamos a leer los mandamientos, desde que empecemos a ver las leyes que le da Dios a Moisés en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que aborrece Dios? La adivinación, la hechicería y a los adivinos. Entonces, realmente quien les avienta profecía es un adivino, porque no sabe si va a ocurrir o no. Si no, pregúntenle a la gente. Bueno, el mejor ejemplo, Ellen G. White, ¿no? Los adventistas que, según ellos, ¿cuántas veces se ha acabado el mundo? 3 veces, ¿no? ¿Cómo se llama? Su fundador, no recuerdo su nombre ahorita, dijo que en 1880 Jesucristo se sentó en el trono de Dios. Ahí sí digo, no sé dónde esté ese señor, pero no creo que esté al lado de nuestro Señor Jesucristo por andar diciendo mentiras. Tengan mucho cuidado con lo que reciben y oyen. Todo, absolutamente todo lo que les digan, tiene que venir plasmado aquí. Si no viene aquí, no le crean a ese tipo de personas, porque en palabras de un pastor, Sugel Michelet, son hijos del diablo, haciendo más hijos del diablo. Padre bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad de tu palabra, por saber, Señor, que todo lo que necesitamos para nuestra vida está inscrito en este manual que nos has dejado, para que nosotros lo leamos, lo disfrutemos, lo memoricemos, lo meditemos, Señor, lo aprendamos, lo compartamos sobre todo, pero sobre todo que lo vivamos, Señor, que seamos ejemplos vivos de esto que nos has dejado, para que podamos no solo compartir nuestra palabra con la lengua, sino con nuestros hechos. Gracias, Señor, porque nos has elegido para esto. Gracias porque nos has dado años de vida para leer tu palabra. Que se vuelva un gozo y un deleite para nosotros y no una costumbre. Que podamos sentir y anhelar esa necesidad de conocerte por medio de la lectura diaria. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de llevar la palabra a los hogares, y te pedimos, Señor, que nos continúes por muchos años más. Te damos gracias por el cuidado, por la bendición y por la provisión de las que nos llenaste el día de hoy. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, señores. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, y mañana, si Dios lo permite, por aquí nos veremos. Cuídense mucho. Hasta luego.